Excelente. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. Estamos volviendo acá al canal de YouTube de una forma diferente. Hoy decidí entrevistar a una persona que me encontré por las redes sociales hace un tiempo, José Juárez. Él es experto en cierre de ventas. Para mí, honestamente, ya te lo digo, hermano, sos de los mejores closers que he visto y de los mejores creadores de contenido y por eso también decidí invitarte. Y bueno, desde el principio ya te digo que te agradezco por tu tiempo. ¿Cómo estás? Bueno, Grego, crack, gracias por ese pedazo de introducción. Vamos a ver si estamos a la altura de la edificación. Eh, Nada, muy contento de estar acá. Te agradezco también a vos la invitación y ya sabes lo que significa para mí poder aportar, aunque sea un granito de arena o una tonelada de valor, lo que quieran recibir las personas que escuchen esto. Es un verdadero placer y prácticamente mi propósito de mi accionar día a día. Así que acá estamos, muy agradecido y Excelente. contento. Excelente, hermano. Bueno, la primera pregunta me gustaría arrancar para el inicio. O sea, yo creo Ujú. que nos van a escuchar tantas personas que ya en este momento están siendo closers activos, como también probablemente personas que no. Entonces, desde tu perspectiva, me gustaría preguntarte, ¿qué es para vos ser un closer de venta? Mira, para mí ser un closer de ventas en griego es ser un líder, realmente. Yo el cierre de ventas y la profesión de vendedor la veo de forma bastante diferente a lo que se enseña tradicionalmente. Fue ese cambio de chip el que empezó a mejorar mis resultados al momento de cerrar ventas. Para mí, absolutamente todas las personas somos vendedoras o closers, como le quieras decir, porque no lo diferencio yo el término como, bueno, este es el que se encarga de cerrar la venta y este es el que hace la llamada previa. Para mí, absolutamente todas las personas somos vendedores, somos closers, somos cerradores, estamos constantemente vendiéndonos a nosotros, vendiendo nuestras ideas. Lo que pasa es que después, bueno, uno puede profesionalizarse y desarrollar más una habilidad para vender un producto o un servicio. En fin, si te lo tengo que resumir en una sola palabra o frase, es liderazgo. Es un líder. Excelente, excelente, hermano, gran respuesta. Eh, ¿Cómo llegó a tu vida la venta como profesión? Yo, o sea, vi varios videos donde contabas que antes capaz te dedicabas a otro estilo de venta y después de un momento para el otro, o sea, transicionaste a lo que es conocido como el rol de closer. Mm. ¿Cómo fue tu proceso? Es una historia bastante graciosa. Yo antes de conocer el mundo del emprendimiento y de las ventas en particular, como tal, como habilidad a desarrollar, estaba muy perdido. Como probaba empleos, empecé como delivery, hice curso de barman, probaba carreras universitarias, hice un tiempo gastronomía, hice cuatro Wow. veces, imagínate, hice cuatro veces el primer año de administración de empresas. Decís, ¿por qué cuatro veces? Bueno, porque nunca lo terminaba de rendir. Iba a las clases y después faltaba y después no iba a Sí, los exámenes. Entonces era volver a empezar y volver a empezar. ¿Y por qué siempre empezaba lo mismo? Porque no me gustaba absolutamente nada. Entonces estaba como muy perdido. Y ahí, ¿por qué te cuento eso? Porque ahí llega a mis manos un libro que me prestó un gran amigo mío, que después terminó siendo compañero de emprendimiento, después trabajamos juntos en un concesionario vendiendo autos, después fue uno de mis primeros alumnos y primeros testimonios, casos de éxito, y él empezó a emprender en MLM, Network Marketing, multinivel, mercadeo en red, como lo quieran llamar, quizás lo conocen con diferentes nombres, y me presta un libro, ¿no? De sí, inteligencia financiera. Y yo estaba en la facultad, justamente, en una clase de repaso porque el otro día rendía un examen y claro, era sí. un examen que ya había rendido cuatro veces. O sea, te imaginarás que ya lo sabía, toda la parte teórica la sabía de taquito. Entonces estaba ahí tan divertido en la clase que me puse a leer el libro que me prestó mi amigo de inteligencia financiera. Y yo odiaba leer. Y ahí te das cuenta, porque muchas personas dicen, odio leer. No es que odias leer, es que simplemente no estás leyendo algo que realmente te apasione y te invite a crecer. Total. Entonces empecé a leer y ya la primer página me atrapó y empecé a leer, a leer. Y el autor decía algo muy interesante que me hizo un clic mental. Hablaba de dos conceptos, uno libertad financiera, que no lo había escuchado nunca,
Y otro, el tema de las ventas. Decía que las personas que se habían construido una libertad financiera habían aprendido la habilidad de vender, que él no era el mejor escritor. De hecho, se consideraba hasta un mal escritor, pero ¿por qué tenía bestsellers? Porque era buen vendedor. Y Wow. ahí empezás a caer, por eso también te digo, todos somos vendedores, todos somos closers. Empezás a caer en esa realidad, ¿no? De que hay personas súper talentosas en cualquier sector, pero ¿por qué no tienen resultados? Simplemente porque no se saben vender o no saben vender su arte, por ejemplo. ¿Cuántos cantantes podés ver o artistas en el sector musical que son súper talentosos y después ves personas que no es un juicio de valor, simplemente es un hecho fáctico, que llenan estadios pero no Sí, saben cantar y utilizan, por ejemplo, el autotune, que no tiene nada de malo, no lo estoy juzgando, es un estilo de música, me parece espectacular, pero ves personas súper talentosas y no los escucha ni su madre. sí. ¿Entendés? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Simplemente es que uno se supo vender. Así que leí eso, me hizo ese clic y en ese momento me levanté de la silla, me fui de la clase y no volví nunca más. Y empecé a emprender. Literal, así. Literal, literal. Qué locura. Y después de ahí, o sea, pasaste, digamos, ¿cuál fue tu primer proyecto? Y ¿Cómo lo encaraste? mi primer proyecto fue de network marketing con una empresa bastante conocida, que bueno, no sé si se pueden dar nombres y demás, pero que vende productos de limpieza y se construye la Ok, red alrededor de crear, ¿no? nuevos empresarios que sí, también sean como distribuidores autónomos o independientes de la empresa. Y imagínate, estuve el primer año, o sea, estuve un año haciendo network marketing, después cayó la pandemia, empecé otros emprendimientos que tampoco fueron muy sí. bien, y después pasé a trabajar en el concesionario. Y durante mi primer año daba presentaciones a diario y cerré cero ventas. ¿Durante un año? Durante un año, dando Qué presentaciones, cerré locura. cero ventas. Sí. Sí, sí, por eso también les comparto, ¿no? Un poco de la experiencia y muchas veces vienen personas, alumnos o seguidores que me dicen, no, pero José, yo no sé vender o a mí me cuesta mucho. Hermano, yo empecé en un nivel muchísimo menor a el 99% de las personas que están viendo esto en este momento. Con vergüenza, con una autoestima por el piso, con cero desarrollo personal, con muchísimos conflictos internos, con una Mm, creencia bajísima, un nivel de merecimiento también bajísimo, y me mantuve, 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 y al final, bueno, eso, o lo conseguís o lo conseguís. claro, claro, Así que total. Y ahí entiendo cualquiera puede también, aprender a vender. ahí entiendo que lo conectás directo con esto que decías, ¿no? Que para vos ser un closer, un vendedor, es básicamente ser un líder, o sea, y tiene que ver con el crecimiento interno que después se refleja en lo externo, ¿no? Tiene que ver muchísimo con el crecimiento interno, es algo que estuve viendo un poco de tu canal de YouTube, me gustó mucho. Estabas hablando Gracias, también hermano. del Dr. Hawkins, vi un video en particular que es el que dejabas de fumar. Te felicito por eso. Y Gracias, hermano. tiene muchísimo que ver con eso. La realidad es que el cierre de ventas es una interacción social, ¿sí? Es una interacción entre dos humanos. Y el problema es que todas las enseñanzas típicas y tradicionales de ventas son Sí, justamente las que causan la mayoría de los problemas y dolores que tienen los vendedores. Si vos querés ser realmente un buen cerrador, tenés que hacer muchas cosas que son contraintuitivas para que cierres ventas. Y, y al final, ¿por qué lo relaciono? Y si querés, después nos podemos meter un poquitito en ese tema porque es una palabra interesante. Pero ¿por sí, qué lo relaciono mucho con el liderazgo? Porque en cualquier interacción social es una interacción de liderazgo. Es una interacción en la cual tiene muchísimo más que ver con el estado del ser desde el cual operás, con lo que transmitís, que con lo que vendés o con lo que decís. Muchos vendedores buscan la técnica, buscan los guiones, lo sé porque yo también fui uno de ellos, y de hecho mm, aprendí en el concesionario a vender mediante la presión, la manipulación, las técnicas enlatadas, seguí este paso a paso, seguí este guión, y después te das cuenta que eso no te lleva a buen puerto. Pero cuando empezás a trabajar en vos mismo y construís, por ejemplo, esa seguridad,
esa confianza, ese autoliderazgo, eso es lo que transmitís de forma natural, sin tener que esforzarte mucho. Lo transmitís porque es quien sos. Lo transmitís en una llamada de ventas y terminás generando la confianza, la seguridad en un potencial cliente y termina comprando o termina tomando una decisión. Cerrás muchísimas más ventas, invirtiendo muchísimo menos tiempo, sin la necesidad de convencer y de justificar tanto. Claro. El liderazgo es algo Mm. intangible, es algo que no se ve, pero es algo que está ahí y que se transmite. Y es lo más importante. Desarrollo personal y entender la psicología humana. O sea, si vos querés saber dos puntos para convertirte en un especialista del cierre de ventas, es desarrollarte personalmente a vos, construir esas cualidades y entender la psicología humana, que es lo que hace que una persona tome una acción, tome una decisión. Tremendo, tremendo, hermano. De hecho, te he escuchado en algún que otro video decir algo que me gustó muchísimo, que era básicamente que, o sea, como que vos te preguntabas a vos mismo cómo sos vos a la hora de tomar decisiones en tu Mm. vida. Porque justamente después cuando tenés una persona en una llamada, justamente es como, no puedes pedirle a una persona que tome una decisión si vos en tu propia vida no sos esa clase de persona. O sea, es como que no hay coherencia, ¿no? Y esa incoherencia se termina transmitiendo al otro lado. Exacto, exacto porque ahí vamos a lo que te decía antes del liderazgo. El liderazgo es la congruencia, ¿sí? Porque también liderazgo es un término muy amplio, ¿no? A veces se relaciona con mandar o con ser jefe. No, no. El liderazgo es el ejemplo. El liderazgo es la congruencia. Vos podés intentar y forzar que una persona haga algo, pero es muchísimo más sencillo operar desde el poder y transmitirlo. ¿Cómo lo transmitís? Haciéndolo vos primero. O sea, ¿con qué cara yo puedo venir y decirte, por ejemplo, hablamos de tu caso que dejaste de fumar? Yo te digo, no, Gregorio, tenés que dejar de fumar, pero me ves y me estoy fumando 2 atados por día. Eso es incongruente. Y eso es lo que pasa muchas veces, lo pongo como ejemplo porque las comparaciones sirven mucho para entender conceptos, que también es Sí, un tip muy bueno de ventas. Pero lo pongo como ejemplo porque los vendedores, me pasaba muchísimo a mí, y a la gran mayoría de alumnos, personas con las que trabajo, es lo que trabajamos, la congruencia. Querés que tu cliente tome una decisión en el momento, pero vos venís postergando, por ejemplo, comenzar el gimnasio hace 2 años, y decís, este es mi año, este empiezo. Y después te enojas cuando tu cliente te dice, lo hacemos la semana que viene. Pero vos constantemente estás postergando y procrastinando decisiones. Si vos querés ser un buen cerrador, tenés que ser una persona de acción. Tenés que tomar decisiones en tu vida. Querés mudarte, pero no elegís departamento sin consultarlo con tu madre, con tu padre, con tu pareja, con lo que sea. Es como, hermano, ¿te gusta ese departamento? Sé congruente, elegilo y dale para adelante. ¿Querés empezar una actividad? Ay, pero ¿qué va a pensar mi familia? Después te enojas cuando tu cliente te dice, tengo que consultarlo con mi familia, con mis amigos, con lo que sea. Entonces, muchas veces es muy loco cuando te pones a analizarlo, pero cuando un vendedor escucha una objeción de forma constante, de forma repetida y no de forma aislada, porque evidentemente hay casos y casos, pero cuando la obvio. escuchás de forma constante, suelen ser las mismas excusas que se ponen los vendedores en su día a día. Es Mira, locura eso. es una locura. Me acaba de caer una anécdota Sí, cuando yo convivía con mi expareja, que también se dedicaba a las ventas en un momento y estaba trabajando en un concesionario. Y yo ok. ya estaba trabajando como closer, o sea, había seguido un camino ahí de desarrollo, de mentalidad. Y, y me acuerdo que fuimos a una verdulería a comprar, bueno, para la cena. Y no le Sí. no le había gustado a ella la verdura. Y en vez de decir, no me gusta esta verdura o está en mal estado y ser directa, le dijo el verdulero, bueno, vamos a dar una vuelta y después pasamos, vamos a ver si conseguimos algo. Y te puso la excusa. Claro. Y después volvimos a la casa y ella tenía un Sí, seguimiento, tenía una segunda llamada con un potencial cliente que no sabes qué le dijo. Le dijo las palabras textuales que había dicho qué ella en la locura. verdadería y se quedó de cara. Y me dijo, tenés razón. Cuando decís eso de las objeciones y las excusas, tenés razón. Me hiciste acordar de ese momento, esa Qué anécdota. locura. Nada, sí, sí, es tremendo. Y ahí donde creo que se refleja, como vos decís, esa coherencia interior entre lo que te pasa adentro y lo que después te pasa afuera. Y José, ¿vos qué pensás, por ejemplo, cuando, no sé, tenés una llamada de venta? Ponele.
Y ponerle que después de reiteradas llamadas, no sé, los resultados no están siendo como vos querés. ¿Cómo puedes identificar si el problema, por ejemplo, está en la habilidad de cierre o si el problema puede estar, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la calificación de leads? O para vos, si la persona no se cierra, siempre tiene que ver con las habilidades de closer. No, a ver, un punto principal es siempre hacerse responsable por una cuestión de mentalidad, pero por muy responsable que vos seas, vos no vas a modificar si llueve o no llueve. Entonces, a veces los empresarios piden que los vendedores y los closers sean magos y la realidad es que no, somos cerradores, no somos hechiceros, ¿entendés? Eh, Tiene que darse un par de cuestiones, como por ejemplo que el empresario o la empresa tenga quizás algo de autoridad. Evidentemente vos vas a vender un producto en el cual confiás, un buen producto, un buen servicio, pero Sí. mago no sos. Si vos podés tener la mejor habilidad, pero si no te traen llamadas, eh, Mm, ¿entendés? Buscate otra colaboración, buscate otra empresa con la que trabajás. Oportunidades para vendedores hay infinitas. Es la profesión que más oportunidades tiene en el mundo. En cuanto a eso, porque me voy un poco por las ramas a veces porque me gusta hablar de varios conceptos, pero nada, no pasa nada. vos podés ser el mejor vendedor del mundo, el mejor cerrador. Sí, No vas a cerrar un departamento de lujo de Miami a una persona de bajos recursos acá en Argentina que vive en, no sé, por decir un ejemplo, en Fuerte Apache. Por muy buen cerrador que seas, o sea, no estás hablando con la persona correcta. Hay ciertos criterios de cualificación que alguien tiene que seguir, ¿no? Para ver si un cliente realmente es un buen cliente para ese producto o ese servicio. sí, Ahora, dicho eso, la realidad es que eso es apenas si querés ponerlo un número grande, el 10% bien, del problema. El 90% es responsabilidad del closer, de su habilidad y de sus procesos mentales. Y muchos buscan, si se quiere, la salida fácil, que es decir, ok, voy a aprender una técnica para hacer que mi cliente diga 3 veces que sí, entonces la cuarta pregunta que hago va a ser que sí. Voy a darle dos opciones para que sí o sí elija una. Y después cuando te pones a probar esas técnicas te das cuenta, no funcionan. Ah, pero a mi compañero Pedrito sí le funcionan. Ok, porque no es la técnica, es quien la ejecuta. Sí, yo te puedo total. decir 20 formas diferentes de tratar una objeción, palabra por palabra, toma, andá y aplicalo, pero te tiembla la voz, te pones a transpirar, te pones nervioso, eso se transmite. Entonces Mm, no es tanto la técnica, sino, volvemos a lo mismo, el estado del ser, los rasgos de personalidad que tenés, que se pueden desarrollar, que se pueden desarrollar. Si hoy estás viendo esto y no estás teniendo por ahí esos resultados en porcentaje de cierre que querés, es hacerte responsable y analizar. No me creas a mí, no le creas a Gregorio, no le creas absolutamente a nadie, simplemente créele a lo único que es irrefutable, que son los resultados. Hay algo en el proceso que está fallando. Y repito, en el 90% de los casos es uno mismo. Te digo algo, empecé sí, en Network Marketing, no tenía resultados. Edición de fotos, no tenía resultados. Vendí para una empresa de Costa Rica servicios de software para empresas, o sea, en el B2B, en el corporativo, no tenía sí, resultados. Vendí autos usados y autos 0 kilómetros, no tenía resultados. Vendí, ¿qué más? Marketing digital, no tenía resultados. Y siempre es el país. Entonces me voy a trabajar en una empresa de otro país. Son los clientes, no, son los empresarios. No, es la economía. Hermano, 5, 6, 7, 8 sectores diferentes que probás, ¿cuál es el único factor en común? Era yo. total. Era yo. Entonces, si no funciona en todos estos sectores, como mirate frente al espejo, date cuenta, y el problema sos vos. El problema es uno. Lo que pasa es que es un precio que hay que pagar, ¿no? El hecho de la transformación interna, y no todos lo quieren pagar. Todos buscan el guión mágico que me va a cerrar las ventas, la técnica, no, no funciona así. Después se queman, Mm, después se aburren, después dicen las ventas no me funcionan. Es como todo. total, total. Y por ejemplo, hermano, cuando una persona arranca en un proyecto, en una empresa, Hmm. algunas empresas tienen el enfoque de tenés que seguir este guión a rajatabla si querés trabajar conmigo.
¿Qué consejo o qué sugerencia le das a un closer que quizás tiene el enfoque que vos proponés? Que para mí es básicamente ser genuino, ser auténtico, tener conversaciones reales. Mm. Y si quiere entrar a una empresa y la empresa le impone, bueno, listo, si vos querés tener una llamada de venta, tenés que seguir este guión porque este guión supuestamente está aprobado y nos trajo el 80% de los resultados. Mira, la realidad es que si te pasa eso, tenés dos opciones. O aceptás lo que te están diciendo o elegís otra empresa. O sea, yo lo que quiero que entiendan las personas es que la habilidad del cierre de ventas como tal es la habilidad, a mi parecer, no soy dueño de la verdad absoluta ni única, a mi parecer es la habilidad de mayor valor a nivel mundial histórico. Porque un especialista del cierre de ventas tiene libertad de elección, puede elegir con qué empresa trabajar, cuándo trabajar, cuánto trabajar, crear un negocio propio. Si vos interiorizás estos principios de liderazgo y entendés la psicología humana, por qué se mueven las personas, es sencillo. El cierre de ventas es encontrar problemas y ofrecer una solución y elevar el nivel de conciencia de la otra persona para que al final termine trabajando contigo. Entonces, seres humanos siempre van a haber, siempre van a haber. O sea, igual, si nos extinguimos, no importa cuánta venta sepas, vos también vas a ser parte de la extinción. O sea, seres humanos Exacto, siempre van a haber. Mientras existan seres humanos, siempre van a existir problemas. Mientras existan problemas, siempre van a existir soluciones a ser vendidas. Entonces, la realidad es que si vos sos un especialista de cierre de ventas, vas a tener opciones. No deberías preocuparte por lo que te imponga o no te imponga una empresa. Y si yo no me siento cómodo en un lugar, es muy sencillo. Digo, hasta acá llegué, muchísimas gracias, y me voy a otro lugar. Punto, y se acabó. Eso te da muchísima confianza y muchísima seguridad también en vos mismo, y total. hace que te valoricen. Y cuando te valorizan, no te imponen ese tipo de cosas. O sea, yo, por ejemplo, con la empresa con la que he trabajado como closer y que a día de hoy entreno a su equipo comercial, Sí, claro, o sea, trabajamos en diferentes proyectos y los empresarios de esos proyectos tienen guiones y tienen cosas, pero jamás siquiera se les ocurre decirnos tienen que seguir este guión. claro. Nos lo muestran, nos dicen nosotros hacemos las ventas así, 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 les pasamos los guiones, nosotros les agradecemos que nos muestren los guiones, lo vamos a tener en cuenta, pero las ventas las cerramos nosotros. ¿Sí? O sea, si vos contratás a alguien para que venga a limpiar tu casa, o vos sos el limpiador y vas a limpiar una casa, y te dicen, no, vos tenés que usar así, 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 el producto, esto y lo otro. Bueno, perfecto. Tenés dos opciones. O lo haces como te está diciendo la otra persona, le decís, mirá, yo te lo limpio, te lo voy a dejar reluciente, pero lo limpio como lo limpio yo. Claro. Entonces, a mí ni siquiera se me ocurriría, ¿no? Esa posibilidad. No entra en mi pensamiento que me impongan el utilizar un guión. Y lo, y No, lo, lo olvídate. he, lo he escuchado, personas que dicen, no, bueno, José, pero la empresa con la que yo trabajo, por ejemplo, no sé, que venden seguros, he tenido alumnos que venden seguros, nos enseñan este guión y nos dicen que tenemos que respetarlo. Ok, una pregunta, crack. ¿Qué es lo que quiere la empresa? Y que venda. ¿Ok? Si vos le demostrás con resultados que haciéndolo así vendés muchísimo más, ¿pensás que te van a obligar a usar el guión? ¿O te van a dar libertad de que sigas vendiendo más, que es lo que quiere la empresa? Ah, no, bueno, sí, tiene sentido. Perfecto. Entonces, gracias por el guión. Voy, cierro ventas. Hey, ¿cómo lo estás haciendo? No estoy haciendo esto que me dijiste que haga. Sencillo. ¿Entendés? O sea, Total. yo lo veo así, lo veo por ese lado. Comparto visión al 100%, pero bueno, sé que también sucede eso porque lo he escuchado en reiteradas ocasiones, que es como, ok, listo, hay que seguir a rajatabla este guión porque supuestamente es lo que funciona. Y si no se cierra la llamada es porque quizás te perdiste alguna parte del guión. Si hubiese seguido la parte del guión, eso no hubiese pasado, supuestamente, obvio. Sí, sí, supuestamente. De hecho, lo que hace justamente que no se cierren la mayoría de ventas es las técnicas y los guiones que utilizan los vendedores al momento de tener la llamada. Pero bueno, ahí ya nos Ujú. metemos en temas más profundos. Pero sí, por eso digo que es Excelente. es contraintuitivo. Cuanto vos más querés vender y cerrar, menos terminás vendiendo y cerrando, porque más rechazo generás en la otra persona.
100%. Vos más querés convencer, más se aleja la otra persona y más empezás a perseguir vos. Es un mecanismo natural, más se va a alejar la otra persona. 100%. Ahora, hermano, ¿cuál es la estructura para vos básica que cualquier persona tiene que tener en su mente, al margen de lo que es el seguir un guión o no seguir un guión? ¿Cuál es la estructura básica de toda llamada que un closer que quiere tener éxito tiene que seguir? Ok, la estructura yo lo veo como pilares más que una estructura, porque fluyo muchísimo en lo que es el momento de tener una llamada. No lo veo como algo paso uno, paso dos, paso tres, paso. Voy a darles un Claro, paso a paso porque también hay que entender el contexto y los niveles. Y vos no podés ir al gimnasio y de repente decir, ok, voy a levantar la mancuerna de 30 kilos. No vas a poder, no te va a salir. claro, Entonces, primero empezás en un paso a paso. Para mí hay cuatro pilares, ¿sí? Que vamos a llamarlos te los voy a dar en un orden ideal, en un paso a paso para lo que sería una llamada. Primer punto, química. Primer punto, conectar, generar una relación, generar una conexión con la persona que tenés enfrente. Tiene que ser una, relación genuina, ¿sí? Generar una conexión genuina, no típicos comentarios de vendedor que piensan que van a generar como, te entiendo. No, eso no funciona. Oh, me parece espectacular esto que me estás comentando, Gregorio. Eso no funciona, no genera relación. Y si vos generás relación, que es la base de lo que yo hago y enseño, muchísimos de los problemas que hoy tienen los vendedores desaparecen, como por ejemplo excusas, como por ejemplo objeciones, como por ejemplo mentiras, como por ejemplo le hago preguntas a mi cliente y no me da información. No es que estás haciendo mal la pregunta, es que no hay una relación como para que te dé información. Si vos vas claro, por la calle y viene un desconocido y te pregunta dónde vivís, no le decís eso. Pero si te lo pregunta una persona que conociste en una, no sé, estás estudiando francés, conociste una persona que está estudiando francés, se tomaron un café, se tomaron otro café, están charlando, se llevan bien, che, ¿por qué eso no vivís? Ah, mira, vivo por el centro. Se lo decís, ¿por qué? Porque ya hay una relación, ya hay confianza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear relación, se puede hacer en segundos, se puede hacer en segundos, y crear confianza. ¿Para qué? Repito, para que después tengas la posibilidad de recibir buena info y ayudar a la persona a tomar una decisión. Segundo pilar, dolor. ¿Sí? Tenés que encontrar el dolor que tiene tu potencial cliente. Todos los productos, todos los servicios solucionan un problema y dan un resultado. Absolutamente todos. Y por eso también, punto importante del cierre de ventas, que hablábamos hace un rato, es desarrollo personal y entender la psicología humana. ¿Qué hace que las personas se muevan? Solucionar un problema, solucionar un dolor y conseguir un placer, conseguir un resultado. Eso es lo que hace que las personas se muevan y eso es lo que tenés que hablar si vos querés cerrar ventas. Si vos querés presentar y dar mucha información y hacer seguimientos eternos, me parece perfecto. Habla de tu empresa, habla de tus productos, habla de por qué son claro. mejores que otras empresas. Pero si vos querés hacer que una persona tome acción en una llamada, tenés que hablar de sus problemas y sus objetivos. Esos son los dos pilares. Segundo pilar, dolor después de la química, o segundo paso de la estructura, profundo. Acá se incomodan, acá empiezan a ponerse nerviosos los closers. Preguntas de dolor profundas, porque muchos encuentran el problema, pero no encuentran el dolor. El dolor es lo que el problema significa o representa para la persona con la que estás hablando. Entonces tenés que Mm, encontrar eso. Si eso es lo que más va a hacer que una persona tenga deseo de tomar acción, que en este caso es deseo de compra. Una vez que tenés el dolor, das vuelta a la tortilla y buscas el objetivo, cuál es el resultado que esa persona quiere, ¿sí? O al cual aspiraría en caso de que trabajase con tu empresa, comprara tu producto, comprara tu servicio, comprara la solución que vos potencialmente podrías ofrecer para su dolor, ¿sí? Y el cuarto paso es el cierre. Ayudamos a la persona a tomar acción, a tomar una decisión. Y a veces será que sí y a veces será que no. Pero cuando vos ayudas a las personas a tomar decisiones, ya todo, en vez de sí o sí voy a cerrar, sí o sí voy a cerrar, cuando la otra persona tiene la responsabilidad de la decisión, vas a darte cuenta que porcentualmente cerrás muchísimo más, por más de que haya llamadas que vos mismo inclusive le digas que no al cliente. O que el cliente diga que no, que está bien, no pasa absolutamente nada.
pero vas a ver que porcentualmente cerrás muchísimas más ventas, muchísimas más. Esos serían los cuatro pasos. Después Mm, puede variar un poco en cuanto al contexto, en cuanto al sector. Si, por ejemplo, la persona viene a la llamada y ya conoce la información del producto, si hay que hacer algún tipo de presentación, yo la pondría entre el objetivo y el cierre, o inclusive después del cierre. Hay muchas veces que yo cierro por compromiso, o sea, la persona ya tomó la decisión y justamente lo único que falta es que tengan la información de cómo vamos a trabajar. Eh, ok, y otro principio fundamental, que no lo pongo en un punto particular de la estructura, es la cualificación. La ok, cualificación es básicamente, no le vendo a cualquiera, yo elijo a mis clientes. No soy una universidad pública, soy Harvard. Entonces, tenés que tener ciertos hay criterios de cualificación que son como filtros para que la persona se gane la compra. Y esto es, Grego, para absolutamente todos los sectores, porque lo que acabo de decir, estos cuatro pasos, eh, operan sobre la psicología humana, no sobre el producto o el servicio. Sí, me da igual si vendés seguros, casas, autos, programas en internet. He trabajado con mm, personas que venden cualquier tipo de producto o servicio, inclusive entre empresas. Pues decir, no, bueno, José, pero eso para clientes finales. No, ok, claro, pero cuando vos hablas con un gerente, con un CEO, con un supervisor de compras, ¿con quién estás hablando? Con un ser humano. Operás sobre la psicología humana. Operás sobre la psicología humana y tener liderazgo para ayudar a una persona a tomar una decisión. Te los repito rápido: química, dolor, objetivos, cierre. Son cuatro pasos. excelente, excelente, hermano. Y esto que decís de la cualificación para una persona que recién está empezando, a qué te referís? Mira, la cualificación hay criterios que son generales que se van a repetir, como por ejemplo decisor, tenés que hablar. Si estás en una llamada y no estás hablando y no sos hábil para identificar que estás hablando o no estás hablando con el tomador de decisión, vas a cometer el error de hacer una presentación, ir a cerrar cuando no tenés a la persona correcta enfrente. Y esto es súper común, me pasaba todo el tiempo. ¿Sí? Iba a venderle no sé, cuando trabajaba en el call center vendiendo autos, iba a venderle al hombre con el que estaba hablando y el auto era para la esposa. Entonces ahí al final, ¿qué Claro, pasa? Te clavas un pedazo de objeción, ya te fuiste con toda la carne al asador y perdiste la venta y sí, después no te contestan más. más. Porque Y además ahí lo mejor, presionaste, usaste técnica, quisiste sí, manipularlo. No, 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 tremendo. Decisor es una. ¿Por qué es importante? Y te lo hago con otra comparación. Es como que vos vayas a proponerle matrimonio y vas a hablar con la hermana de tu pareja. No, ¿a quién le tenés que proponer matrimonio? A tu pareja. exacto. ¿Sí? Entonces, cuando vos vas a cerrar una venta, tenés que hablar, evidentemente, con el tomador de decisiones. Que parece algo muy lógico, pero se falla muchísimo, muchísimo en eso. No lo identifican. Decisor, compromiso o importancia. ¿Sí? ¿Qué tan importante es para la persona solucionar este problema? O si, por ejemplo, hablamos de formaciones, que es algo que me ha gustado muchísimo cerrar a mí, qué tan comprometida está la persona a realmente aplicar y no simplemente ser un alumno más, o sea, a convertirse en un caso de éxito, a solucionar su problema, a conseguir el objetivo que está buscando. Entonces ahí sería Mm, compromiso e importancia. ¿Por qué las pongo juntas? Porque si vos vendés, no sé, una licuadora, y no vas a preguntarle, ¿qué tan comprometido estás en hacer licuados este verano? ¿No? claro, Pero sí, por ejemplo, podrías preguntarle si averiguaste qué le interesó, por qué se acercó a la tienda, que está buscando una licuadora. Te dice, no, porque yo soy un muy buen huésped y durante el verano, ahora que se viene el calor, vienen muchos amigos a casa, entonces quiero una licuadora que me pueda hacer, no sé, por decirte un ejemplo, 10 licuados a la vez, de una tirada. ¿Sí? Una licuadora de 3 litros, no sé ni si existen, de esto me lo estoy inventando. sí, Y sí, vos me sí. podrías preguntar, Grego, me parece un objetivo espectacular y claro, ¿qué tan importante sería para vos el hecho de cuando vengan esos invitados a tu casa tener la capacidad de no perder el tiempo haciendo muchísimas veces uso de una licuadora y de una por todas ya sacás 10 licuados al hilo? Entonces, ¿qué Claro, estás haciendo? Cualificando por importancia. La otra persona te da la respuesta. ¿Sí? La otra persona es como que se vende a sí misma. Tenemos decisor, importancia o compromiso, tiempo. Tiempo es fundamental, ¿no? ¿Por qué la persona
agendó esa llamada o se está presentando a la llamada o dejó la consulta o se acercó al local Sí, hoy. Sí, eso es importantísimo. No se cualifica por tiempo y después, ¿qué escuchás? Bueno, lo hago el mes que viene. Bueno, lo vemos la semana que viene, después te mando un mensaje. Eso es un reflejo de que quizás no hiciste una buena cualificación por tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos tiempo, compromiso, decisor eh, y dinero, recursos, evidentemente. Recursos, dinero. ¿Sí? Que eso yo lo hago, lo cualifico, pero si la importancia o el compromiso es lo suficientemente grande, aunque no hayan sí, recursos, aparecen. se consigue, Se consiguen. ¿Sí? Que eso es muy importante porque si escuchás objeciones como no tengo dinero o es muy caro, realmente no se le está viendo el valor al final de lo que ofreces. Te lo puedo decir porque lo he pasado tanto como cliente, de querer formarme como closer y tener que pedir un préstamo de $3.000 para poder formarme. Yo estaba generando 300 en ese claro, momento trabajando en el concesionario, no tenía ese dinero, pero sí tenía el compromiso. Entonces, te lo puedo decir como cliente y también como closer porque he cerrado decenas de ventas de personas que no tenían los recursos. Pero si vos aumentás el compromiso durante la llamada, al final esos recursos aparecen. excelente, excelente Sí. hermano, me encanta. Y por ejemplo, si en la llamada descubrís que la persona, no sé, sea factor tiempo, que no tiene tiempo o por ejemplo que no es la decisor o la decisora, o que si bien es importante, no es radical para la persona. En esos casos, ¿cómo lo gestionás? Por ejemplo, ¿lo reprogramás para otra sesión? ¿No le presentás? ¿Cómo lo solés llevar? No, presentar jamás si no es el momento de cerrar. O sea, es reservar reservar la capilla para el casamiento sin tener el sí de tu pareja. O sea, no tiene Claro, ningún tipo de sentido. Ningún tipo de sentido. Lo que pasa es que tenés que llevar la llamada de forma elegante, ¿no? Como para que la persona entienda que no es que no querés presentarle o no querés contarle, sino que no tiene ningún tipo de sentido. Que él llegue a la conclusión, claro, no tiene sentido verlo en este momento. Que lo sienta como una ayuda al hecho. Todo mira, un buen líder, un buen especialista del cierre de ventas, creo siempre va a hacer que su cliente se sienta escuchado, entendido y ayudado, independientemente del resultado de la llamada, ya sea compra o no lo sea. Y eso es un factor súper, súper importante. Al final, cuando hay que ver, son casos y casos. Si no hay una respuesta que te diga, oh, si no tiene claro, tiempo, decile universal. esto. Si no es el decisor, no tengas la llamada. Y lo digo así con mucho tacto porque después es como que tomamos esto como la única verdad y vamos y aplicamos y hay casos y Claro, casos, ¿sí? Si vos por alguna razón ves que es el momento de tener la llamada, aunque no esté el decisor, porque es importante hablar con la persona que tenés adelante, ok, tenés una llamada. En la mayoría de los casos, yo directamente reprogramaría, si no es el decisor. Si no es el decisor, reprogramaría una llamada con la persona que sí toma la decisión. Pero si, por ejemplo, algo que se me puede ocurrir, vos estás en un proceso de ventas a una empresa que puede tener varios filtros y tenés que hablar con el supervisor de compras y después con el gerente comercial y después con el gerente de tal área y después tiene que pasar por una junta directiva, que son procesos un poco más largos. Vos le decís al supervisor de compras, bueno, agendemos una llamada con el CEO y claro. te va a dar dos cachetazos y ya está, y te Sí, corta la llamada. No tiene sentido. Por eso quiero claro, que siempre analicemos el contexto, pero que respetemos los principios, la filosofía. En cuanto al tema del tiempo, justo hoy lo estábamos viendo, no sé si fue hoy o fue ayer, creo que fue ayer, en un entrenamiento con el equipo, cómo hacer el sí, tema de la cualificación por tiempo. Ejemplo. Vos vendés un programa de entrenamiento fitness y la persona sí, dice, no, hace 6 meses dejé de entrenar en el gimnasio. Bien, ¿qué haría el vendedor? Se pondría a justificar, ok, pero es importante que lo retomes por esto, por esto, por esto, y empieza a dar razones, características, beneficios, porque es importante para la otra persona. ¿Qué haría yo? Cualificaría. Ya, ok, Gregorio, pero si hace 6 meses dejaste de entrenar, ¿qué va a hacer que esta vez sea diferente y realmente tomes acción para conseguir los resultados? ¿Qué estoy haciendo? Una cualificación de tiempo. O sea, ¿qué hay de diferente hoy a hace seis claro. meses que dejaste de entrenar?
Entonces, ¿qué hace eso? Que la persona se involucre más en la llamada y aumente su compromiso, que es lo que hace que al final tome una decisión. Preguntas clave no las hay. No hay una pregunta que vos Claro. digas, esta es la pregunta ideal. Y puedo dar ejemplos como el de recién, pero trato de evitarlo lo máximo porque después vamos y repetimos como loros y tenemos que entender que no es la pregunta. No es la pregunta, no es la técnica, no es el guión, es quién sos, tu capacidad de liderar. Te voy a contar un ejemplo, también para que se entienda este concepto. El mes pasado Dale, tuvimos un lanzamiento con el sí, equipo de España y uno de los closers me habla el primer día últimamente estuve usando bastante este ejemplo porque es muy clave, es muy clave, es muy ok, claro y porque además me encanta mucho y a este closer lo amo. Y me dice, el primer día tomó como 15 llamadas, fue un lanzamiento áspero, vamos a decir, en cantidad de llamadas. Y el primer día me dice a la noche ya. Tomó 15 llamadas más o menos, cerró una o dos. No había cerrado, no había tenido un buen día. Y me dice, José, me siento mal, estoy frustrado, no sé qué pasa, qué estoy haciendo mal, me pongo nervioso, lo quiero hacer como vos, quiero hacer las preguntas que haces vos, así, con esa elegancia, y al final me pongo nervioso y no cierro y las personas ponen excusas y tal, y así todo, como, ¿por qué no había podido hacerlo? Y que al final era un sentimiento de nerviosismo al momento de cerrar, ¿no? Le digo, crack, ¿por qué lo querés hacer como lo hago yo? O sea, ¿cómo te sentís al momento de hacerlo como lo estás queriendo hacer? No, me siento nervioso. Ok. ¿Cómo lo podrías hacer de forma tal que sientas confianza y seguridad al momento de hablar con los clientes? Dice, bueno, yo lo que quiero hacer en realidad, o lo que me sale naturalmente, no es hacer la pregunta que haces vos, sino darles mi perspectiva. Ok, si vos le das tu perspectiva, te vas a sentir seguro y confiado y ¿cómo te vas a sentir? No, no, sí, sí, me voy a sentir espectacular. Perfecto, mañana hace eso. Al otro día cerró 8 wow, ventas. wow, locura, ¿Qué fue lo que cambió? Cambió su estado del ser al su momento de estado, operar. Cambió su estado interno. Cambió también el qué hizo y el cómo lo hizo, sí, pero fíjate y esto lo de vendedores por ahí que trabajan en una oficina, que tienen compañeros, y a mí me pasaba muchísimo porque yo tenía un guión, crack, yo me enfocaba mucho en mejorar el guión, mejorar las técnicas, practicar eso, ta, ta, ta. Y sí, llegó un punto en el que cada vez cerraba menos. Y vos decís, ok, ¿por qué si yo tengo una habilidad mayor a muchos compañeros cierro menos? Y la razón es muy sencilla. Un alto nivel de habilidad, pero un bajo nivel de liderazgo, jamás te va a dar el mismo resultado que un alto nivel de liderazgo y un bajo nivel de habilidad. Evidentemente, ¿qué es lo ideal que trabajemos? Alto nivel de liderazgo, alto nivel de habilidad. mira, Pero ¿cuál es la clave, clave, clave? Más del 90%, el nivel de liderazgo. Sí o sí. Sí o sí. total, total. Bueno, a mí me ha pasado también. De capaz estar intentando seguir guión o estar pensando en mi mente, uy, encontré el problema, ¿cuál es la próxima pregunta? Y eso me sacaba completamente del enfoque de la llamada y no me permite o no me permitía conectar genuinamente con la persona. Así que lo entiendo perfecto eso que decís. Y qué locura lo de esta persona que me contás, que haciendo ese cambio y sintiéndose segura, se vio automáticamente reflejado. En realidad no es una locura, es que es un hecho. Es un hecho. Y terminó siendo el mejor closer, o sea, no el mejor, sino el que más ventas cerró dentro del equipo en ese proyecto. Imagínate. Tremendo, tremendo, Sí. hermano. Y ahora, yendo a este tema que le encanta a todas las personas que se dedican a la venta, igual yo creo que Mm. si ya llegaron hasta acá, ya habrán entendido cuál es la filosofía de José, pero objeciones, objeciones, ¿qué son las objeciones para vos? ¿Cómo se gestionan? ¿Se gestionan antes del cierre para vos? ¿Pueden aparecer igual aunque hagas todo el trabajo bien, después de presentar? ¿Cómo lo ves Sí, vos? a ver, objeciones van a aparecer. Hagas todo, todo, todo bien, van a aparecer. Lo que pasa es que si vos haces todo bien, por ejemplo, esto que estuvimos trabajando, el tema de la estructura, el tema de la mentalidad, lo que va a pasar es que vas a reducir la cantidad de objeciones. Por ejemplo, escuchabas 5 objeciones por llamada, ahora vas a escuchar una cada dos. Por darte un ejemplo, pero objeciones vas a Sí, escuchar, no es que desaparecen. desaparecen.
lo que va a pasar es que vas a dejar de escuchar excusas, que vas a empezar a escuchar más situaciones reales, problemas quizás logísticos que tu Mm, potencial cliente puede tener. Como por ejemplo, vendes un producto de $2.000, tiene $500 de ahorro. No es que chasquea los dedos mágicamente, le aparecen 2.000 porque vos sos un buen closer y toma, no, te total. transfiero. No, pero vas a tener la relación y la confianza como para ayudarlo a buscar soluciones y el compromiso del cliente para que realmente quiera solucionarlo. ¿Qué son las objeciones para mí? Para mí son simples comentarios. O sea, no les doy mucho peso. El tema con las objeciones es sobre todo la visión que tienen las personas hacia las objeciones. Para mí, Grego, que una persona diga no te voy a comprar, o es muy caro, o no tengo el dinero, o me lo tengo que pensar, es exactamente igual a hola José, ¿cómo estás? No modifica mi estado emocional el hecho de escuchar una objeción. Y eso es súper clave porque cuando los vendedores escuchan objeciones, ¿qué suelen hacer? Suelen ponerse nerviosos, suelen enojarse, suelen operar desde el deseo, desde el anhelo, quiero cambiar esto, y crean un clima competitivo en el cual es, tengo que convencerlo. Empezás a operar desde mi cliente contra mí, o vos contra tu cliente. ¿Y eso que genera? Discusión, genera ahora es mi idea contra la tuya, tengo que dar vuelta a tu idea, tengo que rebatir, palabra típica de ventas, rebatir la objeción, y eso es un error porque genera muchísimo más distancia entre el cliente y el closer. Y va a generar que, si por ejemplo pasas un proceso de seguimiento, te van a dejar en visto, no te contestan, ya saben que los querés convencer, no vas a romper quizás la buena relación que creaste antes. Si querés cambiar eso, tenés que ver las objeciones como una oportunidad. Una oportunidad de ayudar a una persona a romper una excusa, si es que estás escuchando una excusa, una oportunidad para ayudar a una persona a solucionar un problema real, como por ejemplo, falta de recursos. Si vos lo ves como una oportunidad, ya cambia tu energía, ya cambia tu foco y podés tratarla con muchísima más tranquilidad y no va a modificar tu estado emocional. Si vos lo ves como un Claro. problema, aparece una objeción y ya cagaste. Porque ya, repito, te enojas, te pones nervioso, querés convencer, se te traba la voz, no sé, empiezan a aparecer un montón de síntomas. Cambia el foco, cambia el foco. Les voy a dar ahora una pequeña fórmula fíjate, yo digo tratar, no rebatir, yo no Sí, sí, sí. rebato objeciones. ¿Por qué no rebatir? Porque vos no querés crear un clima competitivo, querés crear siempre un clima colaborativo. No es vos contra tu cliente, es vos y tu cliente contra su problema. Entonces, ¿cómo podés hacer esto? Viéndolas literalmente como una oportunidad, tomándotelo como un comentario más dentro de la conversación, no le des mucho peso y Sí, entendiendo una ley también, porque el tema de la tranquilidad es muy importante, hay una ley en dinámicas sociales, que al final es lo que es una conversación de eventos, una dinámica social que es total. la ley de transferencia emocional. Entonces, cuando tu cliente por ahí se pone nervioso al momento de hacer una inversión, lo que menos necesita es que vos entres en ese marco y vos te pongas nervioso. Necesita un líder y un líder está tranquilo y calmo, tiene estabilidad emocional. Entonces, ¿qué tenés que transmitirle? Tranquilidad. Si es como, no sé, José, no tengo el dinero para hacerlo. Ay, Grego, no hay ningún tipo de problema por mi parte. De hecho, por lo que estuvimos hablando, sabía que era muy probable que no tengas los medios para hacerlo. ¿Qué estoy haciendo? Primero, comentario de aceptación y acaba la fórmula. Es aceptación, desapego, redirección. Primero acepto. Ay, Grego, no hay ningún tipo de problema. Desapego. De hecho, yo sabía que probablemente no lo tenías por lo que estuvimos hablando antes. Y muestro más desapego. Inclusive, Grego, quizás no sea el momento de hacerlo en este momento. Eso no lo va a hacer ningún vendedor. Todos los vendedores que te van a decir, no, ahora hay que hacerlo, bueno, pero hagamos una reserva, te ofrezco un descuento, que pum, que pan. Claro. Yo me alejo cuando el cliente pone algún tipo de problema sobre la mesa o no muestra el suficiente interés, y lo peor que puedes hacer es vos invertir más. Es como, alejate un poquito, mostrar desapego, o inclusive puedes hacer alguna psicología inversa, como descualificar
al potencial cliente para que él se cualifique ahí. Nos metemos en técnicas y herramientas que, repito, no es lo más importante, pero igualmente claro, basadas en esto que estamos hablando pueden funcionar. Y después redirección. Lo voy a hacer todo completo para que se vea bien, ¿sí? Porque dale. lo despedacé, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjate, vamos a hacerlo vos y yo para que quede más Dale, real inclusive. Decime, dale. José, no tengo el dinero, por ejemplo. Ok, ok, José, no, no tengo el dinero, no lo podría hacer ahora. Mira, Grego, lo respeto completamente, por mí no hay ningún tipo de problema. De hecho, quizás no sea el momento de hacerlo. A mí lo único que me gustaría saber es lo siguiente. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, obvio, obvio. Genial. A mí lo que me gustaría saber, Grego, es si, si el dinero no fuera un problema, o sea, si lo tuvieras en este momento, ¿realmente sentís que trabajando juntos podríamos conseguir que aumentes ese porcentaje de cierre y consigas esa libertad que estás buscando en este momento? Sí, sí, la verdad que sí, lo ¿Y por veo. qué sí? Porque creo que podría estar recibiendo el acompañamiento que me está faltando para detectar las fallas y pasar al próximo nivel, sin lugar a Mm. duda. Bueno, qué bueno que lo veas por ese lado, me encanta, estoy totalmente de acuerdo, o sea, vamos a ir por ese siguiente nivel. Paro acá. ¿Te diste cuenta lo que hicimos, no? Primero, acepto, no me pongo en contra de la objeción, después a un comentario de desapego, quizás no sea el momento, y después redirecciono con una pregunta. ¿Qué utilicé? Sigamos a la parte técnica, utilicé una pregunta de Sí, confirmación. Si esto no fuera un problema, ¿lo harías? En este caso vos dijiste, sí, claro que sí. Te pregunto por qué. O sea, quiero saber tu justificación de por qué sí lo harías. Es una pregunta en la cual te das cuenta si lo que te están diciendo es la razón real o es una excusa. es una Si es la excusa razón total. real, pasa lo que acaba de pasar. Sí, la verdad que sí, sí creo que sí, estoy seguro de que sí. Lo haría sin ninguna duda. Preguntás por qué para escuchar la justificación. Bien. Si es una excusa, vas a escuchar un sí desconfiado, como por ejemplo, bueno, creo que sí, puede ser Claro. que sí, que no hay que tomarlo como un sí. No hay que, hay algo ahí atrás. Total. Ahí caemos, ¿sabes la cantidad de veces que caí en esa, hermano? Ahí caemos muchísimo. Eh, o vas a escuchar, bueno, si te dicen que no, evidentemente hay algo dentro del proceso previo que falló, porque no deberías haber pasado al cierre si era un no, o sea, no había certeza, no había seguridad, era evidente. Sí, Y si no, lo que te pueden decir como otra opción es sí, pero en realidad tengo que consultarlo con mi pareja porque ella maneja las finanzas. Sí, pero no soy una persona que toma decisiones rápidas. Entonces, ahí ya te das cuenta que en realidad el problema no es el dinero, es simplemente una excusa, que hay algo atrás. Y ahí encontrás la objeción real. José, estoy encontrando tres objeciones y me siguen poniendo objeciones. Eso no es malo. Estás profundizando y encontrando la objeción real. No hay ningún problema. Seguí haciendo exactamente lo mismo. claro. Acepto, desapego y redirecciono. Y cuando encontrás la objeción real, y haces una pregunta de confirmación, como por ejemplo, imagínate que era eh, tema de garantías. Y hacemos lo mismo, no vamos a hacer todo el ejemplo porque nos recontra extendemos, pero hacemos todo lo mismo, llega el momento, ok, Grego, si pudiésemos solucionar esto, y tenés este tipo de garantía que es lo que estás buscando, ¿le damos con todo? Pregunta de confirmación, Claro. pregunta de cierre. Sí, si hacemos eso, le damos con todo. Genial, acá lo tenés, ¿qué querés que hagamos? Calma, tranquilidad. Hubo una llamada también, ahora que me viene, que no sé, Sí, fue uno de los últimos lanzamientos que hicimos, eh, que fue previa al lanzamiento, porque el empresario estaba haciendo ahí un BCL, que para quien no sepa qué es un BCL, es un Video Sales Letter, y estaba probando algunas estrategias. Me llega una llamada y fue muy gracioso porque, claro, la chica, la mujer, pone una objeción, hacemos esto, profundizamos, pone otra objeción, hacemos esto, profundizamos, pone objeción, 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 objeción. Al final era que también quería hablar con otra empresa. ok.
Si pudieses hablar con otra empresa, pero asegurarte de que tenés esto solucionado, etcétera, 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 ¿lo harías? Sí, perfecto. Hagamos una reserva, tenés la llamada con la otra empresa. Si no te gusta la otra empresa, le damos con todo. Si te gusta más la otra empresa, te devolvemos la reserva. Bueno, perfecto. ¿Sabes qué me dijo? Y José, cuando yo haga mis lanzamientos, ¿podrías cerrar para mí? ¿Entendés? ¿Por qué cuento esto? Claro, Porque a veces los vendedores piensan que tratar una objeción o ayudar a una persona a tomar una decisión es algo malo y se lo van a tomar mal. Hermano, 100%. es súper positivo. Estás demostrándole a la persona que tenés enfrente que tiene un líder que se preocupa por ellos y que los ayuda. Estás ahí para ayudarlos. ¿Cómo vas a ayudarlos a solucionar sus problemas si ni siquiera puedes ayudarlos a tomar la decisión inicial de comenzar? ¿Entendés? Entonces, no le tengan miedo a meterse en territorio incómodo. Yo sé que es incómodo, sobre todo al principio, pero vos tenés que estar cómodo en la incomodidad. ¿Para tu cliente va a ser Total, incómodo? Sí, pero es lo mejor que podés hacer. Muchos tienen problemas con el tema de la incomodidad. Familia, tenemos que entender que por muy incómodo que sea, el doctor tiene que hacer análisis y estudios aunque encuentre una enfermedad terminal. Aunque le tenga que dar la peor noticia a su paciente, tiene que pasar por ese proceso y tiene que darle esa noticia. Entonces, nosotros como closers, como especialistas del cierre de ventas y como vendedores y como líderes, tenemos que hacer que nuestro potencial cliente pase por esa incomodidad de, por ejemplo, encontrar un dolor o, por ejemplo, tomar una decisión. Porque si no, no lo estás ayudando. Ni siquiera es por tu comisión, por tu venta, por un cliente más, es por ayudar a la persona que tenés enfrente. ¿Cómo querés que se vaya a dormir hoy? ¿Que se vaya a dormir con el mismo problema, con el mismo dolor con el que entró a la llamada? ¿O que se vaya a dormir con la tranquilidad de que ya tomó la decisión de solucionar eso? 100%, hermano. Entonces, es por 100%. ahí, es por ahí. Excelente. Hermano, bueno, y para ir dándole un cierre y que no se nos extienda tanto, yo me quedaría hablando 50.000 horas, porque me encanta todo lo que estás compartiendo y siento que va a ayudar mucho a la gente, inclusive a mí, obviamente. Dos preguntas más. Una tiene que Dale. ver con las objeciones y una tiene que ver más es más personal. La primera, ¿hay algunas ocasiones en las que vos considerás que es válido un déjame meditarlo, déjame que lo analice y mañana volvemos a hablar? ¿O desde tu punto de vista todas las llamadas tienen que cerrarse con un sí o con un no? Mirá, yo aprendí a no ser terminal. Ok, En la cuestión de decir siempre es así, es 100% así. El tema es que cuando tocamos este tema, por ejemplo, ¿hay alguna ocasión en la cual la persona realmente tenga que pensarlo? Si yo digo, sí, hay ocasiones en las cuales las personas tienen que pensarlo, el vendedor se agarra de claro, eso y después se agarra suelta eso. cuando el cliente dice tengo que pensarlo. Para mí, todas las conversaciones de cierre de venta terminan en un sí o en un no. Bien, ¿Por qué? Porque yo como especialista del cierre de ventas tengo que ayudar a la persona a tomar una decisión. Pero eso porque es algo, es mi forma de verlo, es como lo transmito porque yo jamás acepto el quedarme en después lo veo. Lo pienso y no, yo tomo decisiones. Entonces, para mí lo único válido que existe es tomar decisiones y por eso puedo activar eso en las otras personas. Si vos escuchás objeciones como me lo tengo que pensar, tenés que entender que si una persona tiene seguridad de algo, no tiene nada que pensar, lo hace. Hay algo atrás de ese me lo tengo que pensar. sí, Hay alguna falta de certeza, hay confusión, hay falta de seguridad, no transmitiste la suficiente confianza, hay una objeción escondida. Entonces tenemos que profundizar y encontrar cuál es la razón real. Quizás no sea lo suficientemente importante para la persona como para tomar una decisión. Y eso está bien, pero tenés que hacer ver a la persona de que no es lo suficientemente importante el tomar una decisión. Para que él realmente claro, diga, no, la verdad que sí es importante y tome una decisión, o diga, no, la verdad que no es importante y te ahorraste horas y horas de seguimiento. Porque totalmente. después hay muchas frases también como, el dinero está en el seguimiento. Yo la verdad que no hago mucho seguimiento. No hago mucho seguimiento.
Hago seguimiento y le enseño a mis alumnos a hacer seguimiento solo en los casos en los cuales realmente hay una decisión ya tomada y vale la pena hacer ese seguimiento. Claro, Porque si no, estás persiguiendo personas a ver cuándo se deciden por y estás ahí atrás como perrito. A mí no me gusta ese tipo de venta y lo he hecho durante mucho tiempo y perdía muchísimas horas y sí, estaba súper estresado, persiguiendo, operando desde una escasez absoluta. Entonces, yo no lo recomiendo. Ahora, ¿habrá algún caso en particular en el cual una persona, por una razón de fuerza mayor, no puede tomar una decisión en una llamada? Lo habrá, lo habrá. Tenés que ser muy bueno analizando qué es lo que está planteando esa persona y ver si vale la pena retomarlo más adelante, dar un día, 2 días. O sea, hay que ser muy buenos analizando. Pero te digo, en el 99,999999999 y infinitos nueves, sí. no podés aceptar un me lo tengo que pensar. No, no lo podés aceptar porque es mentira. Si, si vos tenés un accidente, que de hecho muchas veces he hecho este tipo de comparaciones, justamente Sí, para destrabar una objeción. Si vos tenés un accidente, ahora el ejemplo lo voy a dar yo. En general, la idea es que vos, si vas a hacer algún tipo de comparación así, involucres a la persona y plantees toda la historia y demás. Pero te lo digo así rapidito. Si vos tenés un accidente, te choca una moto y vas al hospital y te dicen, Gregorio, mira, tenemos buenas y malas noticias. La buena noticia es que tu vida no corre peligro. La mala noticia es que tuviste una lesión muy fuerte en todo lo que es la columna. Si no operamos el día de hoy, vas a quedar en silla de ruedas para el resto de tu vida. La operación son $5.000. ¿Qué harías? total. ¿Te operás o no te Salís a operás? buscar. Te operás de una. Te operás. ¿Por qué? Porque es lo suficientemente importante como para que tomes esa decisión, tengas o no tengas los recursos, tengas o no tengas el tiempo. Tengas o no tengas la seguridad de lo que va a pasar en el futuro. Quieras pensarlo o no Ujú. quieras pensarlo, es lo suficientemente importante como para hacerlo ahora. ¿Sí? Y cuando haces este tipo de comparaciones, y te voy a dar un ejemplo de psicología inversa, cuando haces este tipo de comparaciones, las personas te dicen, no, José, claro que me operaría, pero acá es diferente. Total, Porque ya sabía. acá es diferente, porque estamos hablando de un producto, de un servicio, no de una operación que me va a hacer recuperar la posibilidad de caminar durante el resto de mi vida. Gregorio, estoy totalmente de acuerdo, eso es lo que quiero que veas. Harías la operación porque es lo suficientemente importante. Quizás este dolor, y acá hablamos del dolor de la persona, que me comentás que tenés hace meses, no es tan importante como para darle una solución el día de hoy. Y me quedo callado. ¿Y qué pasa? Tremendo. ¿Qué pasa? No, no, sí es importante. Ok, decís que es importante, decís que estás comprometido, Gregorio, pero el compromiso, ¿cómo se demuestra? ¿Con palabras o con acciones? La persona piensa. No, no, con acciones. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hagámoslo. Es muy divertido y es muy, muy simple, ¿no? Cuando ya lo trabajás, pero... Y al final te terminan agradeciendo a las personas porque dicen, sí, la verdad que, bueno, quería postergarlo, pero porque, qué sé yo, soy así, me gusta procrastinar, pero bueno, vamos a darle. Te cagás de risa Claro, y generás sí, relaciones sí. muy buenas con los clientes. No, Aunque y vendas aparte para otra ayudas a la empresa, gente. ayudas. Es que ese es el punto focal, hermano. Ese es el punto focal. Por eso ese Excelente. tipo de comparaciones te das cuenta cuando las cosas son importantes, tomas decisiones. Si no están tomando decisiones en tus llamadas de venta, quizás es porque no están viendo la importancia. O quizás es porque falta desarrollo personal de liderazgo, de mentalidad, como para que vos puedas activar eso. Total, total, hermano, excelente. Bueno, y mi última pregunta es, ¿vos hace cuántos años ya que sos, digamos, en el rol de closer efectivo? ¿Cuánto tiempo llevas? Eh, ¿Qué fue en el 2000? 2 años, creo. En el 2022 empecé. Ok, en 2 años Sí. desarrollaste una tremenda habilidad y has aprendido un montón de cosas. ¿En qué punto vos a nivel personal y profesional sentís que estás y qué cosas sentís que podrías seguir mejorando de cara al futuro en la habilidad del cierre?
Mira, mejorando absolutamente todo. Siempre voy a las bases. Hay una, hay una frase que me gusta mucho que dice, no le tengo miedo al peleador que practicó 10.000 golpes una vez, le tengo miedo mortal al peleador que practicó un golpe 10.000 veces. Entonces, yo siempre busco seguir mejorando en las bases. ¿Cuáles son las bases? Entender más la psicología humana, más desarrollo personal, más desarrollo de autoliderazgo, que es lo que me ha Mm, dado resultados, y entender más la habilidad del cierre de ventas. O sea, ¿cómo hacer mejor la pregunta que acabo de hacer? ¿Cómo hacer mejor la redirección que acabo de hacer? ¿Cómo podría tratar más rápido la objeción que acabo de tratar? Si no se cerró la venta, ¿qué pude haber hecho diferente para quizás encaminar la conversación de un lado distinto? Pero no me pongo a pensar en, ok, tengo que aprender más técnicas, tengo que aprender más esto, más lo otro. Es claro, las bases, los pilares, profundidad, profundidad, constante. profundidad, profundidad, profundidad. Eso Me como, encanta. como punto a mejora. Todo, todo, absolutamente todo. Por ejemplo, yo empecé hace un año, ahora se cumplió un año de que entreno en el gimnasio todos los días y no empecé a entrenar por el físico, por el cuerpo, empecé a entrenar por un acto de amor propio y por liderazgo. Y voy todos los días por liderazgo, por pasar todos los días, subir el nivel en ese sector. ¿Entendés? Eh, Sí, lo veo desde ese lado. Hay un tema que es el modo ya lo sé. A mí no me vas a escuchar decir eso ya lo sé. Por mucho que pueda cerrar o no cerrar, no me hace, no, no, yo del cierre de venta ya sé todo. No, no. Es como modo aprendí siempre. Siempre se puede aprender un poco más. Siempre se puede aprender un poco más. Cuando vos decís ya lo sé, cerraste las puertas al aprendizaje. ¿En qué punto estoy? ¿En qué punto estoy en este momento? Te diría en un punto de reconstrucción. ok. Yo, bueno, quizás lo has visto en redes sociales, he pasado por ahí por un proceso interesante estos últimos meses de debilidad emocional y Lo he visto. he tomado malas decisiones financieras, me he mudado de vuelta, o sea, he hecho un montón de cosas que en cierto punto como destruido algunos resultados que he construido, pero al final tenés la confianza y la habilidad como para volverlos a construir. Yo no tengo miedo en quedarme a cero, por ejemplo, que es un miedo común, ¿no? ¿Y qué pasa si lo pierdo? Joder, ya cuando empecé a emprender me quedé a cero tantas veces, no pasa nada. Te quedas a cero y ¿qué? Lo reconstruís en un mes, en 2 meses. Entonces estoy ahí en un punto de reconstrucción, vamos a decir. Cambié varias cosas en mi negocio, empecé a trabajar no tanto como closer, sino como entrenador también de la empresa, si bien en algunos proyectos cierro, por ejemplo, ahora tenemos un lanzamiento en 15 días comienza y estoy súper emocionado también porque es un lanzamiento que me encanta. Y también comencé, que fue, no sé si fue bueno, ahora, este mes, hace 2 semanas casi, Sí, con una nueva academia de closers en la cual también estoy como entrenador. Así que excelente. yo, chocho de la vida, hermano, porque lo que más disfruto, o sea, disfruto muchísimo tener conversaciones de venta y ayudar a las personas de ese lado, Sí, pero siento que el propósito es mayor y no solo el uno a uno, sino si tuviera que decir cuál es mi propósito, es como cambiar de raíz lo que es el mundo de las ventas, la forma en la que se vende, y es transformar a típicos vendedores desesperados en líderes que ayudan a las personas a tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, esto lo estoy súper disfrutando. Tener esta entrevista, cuando tengo los bien ahí. entrenamientos, yo a veces estamos 1 hora, 2 horas en entrenamientos, y digo, wow, termino con más energía de la que empecé. ¿Entendés? No es como vas al trabajo o vas a tu empleo o vas a lo que te dedicas y terminas con menos energía al final del día. Yo termino con más. Cada vez que hablo con las personas o doy un entrenamiento es más energía, más energía, más energía. Es como, ¡fum! Me termina alimentando. Entonces, bueno, nada, como para redondear, hice varios cambios. Sí, Eh, Cambié también, durante el año pasado estuve también en un proceso de mucho crecimiento en muchos aspectos, por ejemplo, tema entrenamiento, mentalidad y demás, pero me mimeticé con mensajes que no eran míos y eso terminó destruyendo también muchas cosas buenas que había construido. Por lo tanto, te digo, estoy ahí en un proceso de reconstrucción, pero sintiéndome espectacular. excelente, excelente, hermano. Bueno,
Y personas que estén interesadas, que hayan visto este video, esta entrevista y quieran formarse con vos o quieran seguirte, ¿dónde te pueden encontrar? Mira, en Instagram comparto a diario contenido aplicable de desarrollo personal, mentalidad y cierre de ventas, que es José Juárez-oficial. Y ahí es donde estoy más activo, si se quiere, y más conectado con toda la comunidad y charlamos y subimos historias y demás. Así que ahí lo tienen. Y después en YouTube, si quieren aprender, tengo el podcast Closer. O sea, tengo muchísimos videos, son de Bien, muy, muy, muy alto valor, pero sí tengo un podcast que se llama el Podcast Closer. Fíjate el nombre que le puse Closer, ser en mayúscula, porque es como lo que trabajamos desde la parte interna. Y en ese podcast hay un episodio que es que se llama Masterclass de cierre de ventas, si no me equivoco. Más que masterclass es un curso intensivo de 3 horas en sí, las cuales esto que estuvimos hablando lo profundizamos, tema ejemplos, redirecciones, preguntas, toda la estructura, el paso a paso, lo profundizamos bastante, bastante, bastante. Más otras clases que están en el canal de YouTube, también clases muy, muy intensas y muy aplicables. Y yo creo que con eso cualquier persona puede, si ya tenés algo que vender, aumentar los resultados, comprobadísimo por muchísimos seguidores que lo han aplicado y que he recibido mensajes. Y, y si no tenés un producto en este momento para vender, te recomiendo que aprendas la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Dejar de perseguir clientes, dejar de presionar, dejar de usar guiones y técnicas de manipulación y trabajar sobre vos, convertirte en ese líder capaz de ayudar a las personas. Ahora en la academia que empezamos a trabajar eran personas, la gran mayoría que ya se habían formado como closers. Y cuando ok, empezamos a ver esto de, ok, no hace falta tanto el usar guiones, usar técnicas, usar este paso a paso, sino vamos a trabajarlo así, así, así. Recibí comentarios muy, muy buenos, como por ejemplo, José, siento que me saqué una mochila muy pesada encima. Porque claro, el wow, hecho de vos repetir como un loro todo el día un guión de ventas y querer convencer a las personas y presionarlas para que compren, quieras o no, eso va afectando. Después las personas dicen, me quemaron las ventas. Va afectando mucho en tu sí, desarrollo y en tu estado emocional. Yo me acuerdo cuando volvía del concesionario, hermano, y trabajaba 160 horas al mes. Pues trabajaba de lunes a sábado, 8 horas más o sí, menos. Y cobraba nada, 200 $300. Pues cerraba 5 o 6 ventas. Estaba la cabeza a 1000 revoluciones. Me sentaba en una mesa y viste cuando estás como nervioso que empezás a hacer así con la pierna, estaba así todo el día. sí, Entonces, el hecho de dejar de hacer ese tipo de ventas, que son las tradicionales, las de toda la vida, vamos a sí, estilo cazador, vamos a el tiburón, vamos a cerrar venta, vamos a convencer clientes y pasar a una venta mucho más ética desde la calma y la tranquilidad, es un sí. cambio de vida, no solo de tu habilidad, es un cambio de vida rotundo. Ahí yo comparto toda la información. ¿A qué voy con esto? Ahí comparto todo, o sea, no me guardo absolutamente nada. A mí las personas que trabajan conmigo, Grego, no entran ni a mi comunidad por, por información, ni porque les hago una promesa así súper mágica, no, no. Entran por el acompañamiento realmente. Entonces, si alguien ya quiere un acompañamiento, quiere trabajar personalmente conmigo, que yo lo ayude, que practique con él, que veamos su caso personal, cómo está en sus áreas de vida, poder trabajar la mentalidad, el liderazgo, hábitos, etcétera, que me mande un mensaje por Instagram sin ningún problema. Voy a hacer exactamente lo que te comenté acá, o sea, no voy a hacer algo diferente. Voy a ver qué problemas tenés, qué objetivos tenés y si te puedo ayudar, te cuento cómo trabajaríamos. Sencillo. Literalmente, hago Excelente. lo que, hago lo que enseño a hacer. Es muy gracioso, porque me acuerdo, no sé, algunas, por ejemplo, a veces, cuando hago algún tipo de seguimiento, mm, le aporto valor a mi cliente, que mi cliente es un vendedor, y le digo, mira, te voy a regalar una estrategia de seguimiento. ¿Y sabes cómo sabes si funciona o no? Porque es lo que estoy haciendo con vos. Y le explota la cabeza. Dice, claro, sí, lo está Claro. haciendo conmigo y lo aplica y cierra una venta y me dice, José, no puedo creer, cerré una. Es muy gracioso, boludo. Es muy gracioso, es Excelente, muy gracioso. excelente.
Excelente. Pero bueno, Bueno, ahí está, hermano, hermano. me encantó tenerte acá. Esta conversación fue realmente muy nutritiva, no solo para mí, sino para la gente que lo va a ver, estoy 100% seguro y te agradezco nuevamente por tu tiempo y por estar acá presente. Un placer, un placer. Más bien, gracias por el espacio y yo también lo disfruto muchísimo y al final se trata de llevar el mensaje a más personas, ¿no? A más vendedores que puedan empezar a aplicar este tipo de info, a tener más paz, más alegría en su vida y evidentemente que eso repercuta en un resultado eh, económico o monetario o en cierres de ventas, pero justamente como consecuencia y no como fin. Súper agradecido por esta horita y 20 minutos que llevamos más o menos. Excelente. Les mando un saludo a todos y espero que disfruten del video. Gracias.